Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y las 9 en Buenos Aires y Santiago. Aquí comienza Directo América, edición nocturna. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y estaré acompañándolos durante las siguientes 2 horas en vivo. Vamos con los titulares de las principales noticias del día. El primer barco con ayuda humanitaria proveniente de Chipre llegó a las costas de Gaza. La embarcación de la ONG Open Arms se alista para entregar 200 toneladas de suministros. De otro lado, Israel aprobó un plan para llevar a cabo su ofensiva en el sur del enclave, donde se refugian más de 1 millón de personas. Rusia celebra elecciones en las que ya se pronostica la victoria del presidente Vladimir Putin, quien busca un nuevo mandato. En el poder desde el año 2000, Putin se ha convertido en el líder absoluto del país en medio de un alto porcentaje de aceptación. La violencia no da tregua en Haití. Los ataques, saqueos e incendios a instituciones públicas y privadas continuaron a medida que se concreta la elección del Consejo Presidencial de Transición, encargado de designar a un primer ministro interino tras la renuncia de Ariel Henry. En economía hablamos de que la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos acusó a 17 personas relacionadas con un esquema Ponzi de criptoactivos, una noticia que revisaremos en minutos con Juan Pablo Lucumí. Y en nuestro espacio, una semana en el mundo, analizamos qué está en juego para Putin en las elecciones presidenciales de Rusia tras 2 años de guerra en Ucrania. También abordamos el panorama en Estados Unidos, que oficialmente se dirige a una reedición del duelo Biden-Trump en noviembre. Y por otro lado, comentamos qué puede lograr el gobierno de transición en Haití tras la renuncia de Ariel Henry. En minutos, el análisis con Rosa Pérez Masdeu y sus invitados. Empezamos. Recuerden que pueden opinar a través de sus redes sociales con el numeral Directo América F24. Estaremos al tanto de sus comentarios. Empezamos en la Franja de Gaza. El primer barco con ayuda humanitaria proveniente de Chipre llegó a las costas del enclave palestino y se alista para la repartición de unas 200 toneladas de comida destinadas a intentar aliviar la crisis de hambre que viven los gazatíes como consecuencia de la ofensiva israelí. Todo ello a pesar de carecer de un puerto seguro en la franja. La embarcación fue operada por la ONG Open Arms, conocida por rescatar a migrantes en el Mediterráneo. Y mientras los gazatíes esperan la ayuda, Israel avanza con su plan para lanzar una ofensiva en la ciudad de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de personas. El gobierno israelí dio luz verde a la operación militar en el sur del enclave, mientras los residentes locales huían hacia el norte en busca de alimentos. El anuncio generó reacciones internacionales que advirtieron sobre una catástrofe en la zona. Para analizar este tema, saludamos en Ciudad de México a Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, bienvenida a Directo América. Muy buenas noches y un gusto estar contigo. Aribel, primero, ¿qué podría suponer esta ofensiva en la ciudad de Rafah? De entrada te puedo decir que es el fracaso de la diplomacia por la paz. Por otro lado, vemos que esta crisis se está convirtiendo ya prácticamente en una catástrofe humanitaria, porque Rafah se ha convertido en este gran epicentro en el conflicto entre Hamás e Israel. Terrible, pero es el escenario que ha decidido el primer ministro llevar al ejército israelí prácticamente ahora al sur, que era donde se ubican es donde se ubican más de 1 millón de palestinos que son civiles, es gente inocente que nada tiene que ver con este conflicto, pero ha decidido tomar esta situación y este camino a la luz de que no aceptó las condiciones del grupo terrorista Hamás, es decir, Hamás puso sobre la mesa un alto al fuego inmediato de manera permanente y un intercambio de por cada rehén liberado o soldado Israel capturado por parte de ellos, 50 liberados del lado de Israel. Entonces esas condiciones pues no han sido aceptadas por parte del gobierno de Netanyahu. ¿Y hasta qué punto es creíble garantizar la protección para los gazatíes que se refugian allí en Rafah? La experiencia durante estos casi 6 meses, Andrés, nos ha mostrado que no se puede confiar porque ya estamos en una etapa de la guerra de la harina, cuando se suscitó apenas hace 2 semanas esta lanzadera de misiles con civiles que acudieron para recibir alimentos, ayuda humanitaria. Así que vemos
que la tregua no solo no llega, sino que además los ánimos se agitan y cada vez es más distante la posibilidad de que Qatar continúe haciendo sus esfuerzos para una posible negociación. El cese al fuego no llegará y en tiempos electorales en Estados Unidos, pues también Washington ha pronunciado en contra de esta decisión del primer ministro israelí, al mismo tiempo que corre la guerra y al mismo tiempo que corre la condena internacional, porque seguiremos viendo que los números de inocentes seguirán perdiendo la vida en manos pues del ejército israelí, pero sobre todo pues terrible de que no se pueda llegar a un punto de no retorno. Estamos viendo que la guerra avanza, pero no hay un alto al fuego y esto es lo más lamentable porque las vidas siguen aumentando en cuanto a seguir sumándolas en los decesos, Andrés. Aribel, hemos visto todas las dificultades que se han presentado para el ingreso de ayuda humanitaria allí al enclave palestino. Ahora, con el anuncio de esta nueva ofensiva, ¿cómo se puede o cómo puede afectar el envío de ayuda vía marítima que se está llevando a cabo en este momento desde Chipre, por esta ruta marítima? Claro, Andrés, y qué bueno que lo resaltas porque hemos visto que vía terrestre prácticamente está bloqueado, entonces se han estado utilizando estrategias vía marítima, pero también vía aérea. Sin embargo, pues esta ayuda que llega desde diferentes naciones también ha sido bloqueada en el sentido de que el mar tampoco se convierte en algo seguro, ni tampoco el aire. Entonces prácticamente estaremos viendo cómo gran parte de la población estará sufriendo de inanición. Y esta es una etapa que la historia cobrará facturas en el futuro. Ingeniera Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, gracias por acompañarnos con su análisis aquí en Directo América. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias. Cambiamos de tema, pasamos ahora a Rusia. Vladimir Putin, el ex agente de la KGB que se convirtió en líder absoluto del país, busca una nueva reelección este fin de semana. Sin contrincantes, las encuestas y los analistas le dan la victoria. A pesar de las críticas por instaurar una política exterior agresiva que derivó en varias guerras y su política interna de represión, Putin aún mantiene un alto porcentaje de aceptación en el país, aunque cada vez son más visibles las grietas de su liderazgo. Echemos un vistazo. Vladimir Putin lleva más de 2 décadas en el poder. Del 15 al 17 de marzo, más de 112 millones de votantes podrán elegir a su próximo mandatario. Pero cualquier figura de la oposición que hubiera podido desafiarlo está en prisión o exiliada en el exterior, por lo que estas elecciones no tendrían sorpresas. Putin continuará en el poder. Por primera vez en la historia de Rusia, el poder ejecutivo del país se transfiere de forma democrática, legal y pacífica. Así iniciaba Putin su primer mandato el 7 de mayo del 2000, sucediendo a Boris Yeltsin. Una presidencia que se extendería hasta 2008, luego de ganar las elecciones de 2004. Regresa a la presidencia en 2012, tras estar a la sombra del poder siendo primer ministro de Dmitry Medvedev. Con la reelección en 2018 reafirmó su poder en Rusia. Para 2020 decide modificar la constitución con el respaldo de los rusos para extender su mandato por 2 periodos más. Es decir, podría estar en el cargo hasta 2036. Ahora esto es más que solo autoritarismo. Esta es una sociedad autoritaria que avanza hacia el totalitarismo. Putin reubicó a Rusia en el mapa político mundial e inició una controvertida política exterior, operaciones militares sobre territorios postsoviéticos, que derivaron en las guerras de Chechenia, Crimea, Georgia y Ucrania, esta última que ya cumple 2 años. Desde su segundo mandato cuestionó la hegemonía de Estados Unidos y en 2007 introdujo su visión de un mundo multipolar. Ahora, amenazas nucleares tensionan más las relaciones con Occidente. Nuestra triada nuclear es más moderna que cualquier otra triada. A la interna ha manejado una política para silenciar toda voz crítica a su gestión. Cada vez son más visibles las grietas de su liderazgo, 20 años después, con una serie de protestas en su contra. Sin embargo, políticos, artistas, la comunidad LGBTIQ+, periodistas, activistas, ciudadanos de a pie, todos se han visto arrastrados por la represión.
Mientras tanto, en Ucrania, este viernes, misiles balísticos rusos alcanzaron la ciudad de Odessa, matando a 20 personas. Se trata del ataque más mortífero que realiza Moscú en semanas y que dejó además 70 heridos, entre ellos personal de salud que había acudido al lugar para socorrer a los heridos. El presidente Volodymyr Zelensky se refirió al bombardeo y lo calificó de un asalto vil contra el pueblo ucraniano. Y en medio de este contexto, Alemania, Francia y Polonia comprarán más armas para Ucrania. A esta y otras conclusiones llegaron este viernes el canciller alemán, el presidente de Francia y el primer ministro polaco en una reunión que tuvo como foco más acciones para apoyar a Kiev, que ha sufrido fuertes pérdidas territoriales y militares desde el inicio de la invasión rusa. Más detalles en el siguiente informe. Compra de armas y una nueva coalición de cohetes de largo alcance. Este fue el producto de la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y el canciller alemán, Olaf Scholz, para discutir un nuevo plan de apoyo a Ucrania. Hoy hemos acordado cuestiones importantes. Adquiriremos aún más armas para Ucrania. De hecho, en todo el mercado mundial estamos discutiendo la creación de una nueva coalición para artillería de misiles con capacidad de largo alcance en el formato Ramstein. La reunión, que representa la unidad europea, llega en un segundo año desde el inicio de la invasión rusa, con una Ucrania que ha sufrido importantes reveses en el campo de batalla. La situación crítica en Ucrania se debe a la falta de municiones y a una ayuda militar que ha ido disminuyendo. Macron ha sido un ávido aliado de Ucrania, llegando a proponer el envío de tropas. Haremos todo lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario para evitar que Rusia gane esta guerra. Continuaremos apoyando a Ucrania y a su pueblo como lo hemos hecho desde el primer día y durante el tiempo que sea necesario. El resultado de la reunión fue la promesa en conjunto de mandar apoyo militar a Ucrania. Queremos utilizar nuestro dinero y ayudar de todas formas posible para que la situación de Ucrania en las próximas semanas y meses mejore y no empeore. A más de 2 meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania, la presión europea por el fin del conflicto parece no tener un fin. A la fecha, Rusia ha ocupado 4 territorios ucranianos y los mantiene bajo su poder. Pasamos a Haití, donde la conformación del Consejo de Transición, que se espera que lleve al país a nuevas elecciones, sigue luego de que el primer ministro Ariel Henry lo anunciara junto a su renuncia el 12 de marzo. Todo mientras las pandillas que forzaron la salida del mandatario continúan con el control de la nación insular. Alba Santana con los detalles. Violencia en las calles, disturbios y asesinatos. Ese ha sido el panorama de Haití en las últimas semanas, hasta que el primer ministro saliente tomó una decisión. Después de una reunión del Consejo de Ministros, se acordó crear un Consejo Presidencial de Transición. Una vez elegido, el Consejo gobernará diferentes sectores de la vida nacional. Una dimisión impulsada por las pandillas del país, que aprovecharon la salida de Henry del territorio para lanzar un mensaje que pueden hacerle frente al Estado. Si Ariel Henry no renuncia, el país sufrirá un genocidio. Ahora, tras la renuncia de Henry, que es sospechoso por el magnicidio de Jovenel Moïse y que prometió abandonar el poder el 7 de febrero, muchos se preguntan qué es lo que sigue para Haití. El primer paso es la creación de un Consejo de Transición, conformado por partidos políticos y representantes civiles, con 7 miembros y 2 observadores, y que se espera sea anunciado oficialmente en las próximas 48 horas. Una vez oficializado, Henry presentará formalmente su renuncia y el Consejo designará a un primer ministro interino, todo con un objetivo final, el anuncio de una nueva fecha de elecciones presidenciales, algo que por otra parte tampoco representa ninguna garantía, según los analistas. Es un Estado que no se hace responsable ante la población, así que tenemos que entender que para la mayoría de personas, que haya un primer ministro hoy o mañana, no habrá ninguna diferencia en sus vidas si ese gobierno no hace nada para apoyarlos desde el principio. Desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 a la delicada situación humanitaria y económica del país se han sumado una fuerte crisis política, sin cargos elegidos por el pueblo desde 2016. Ahora se espera que con la creación del Consejo de Transición el país recupere cierta estabilidad.